considere que podamos conversar sobre el tema del concurso, sobre el tema, digamos, los temas que están hoy pues al tapete, en el tapete. Entonces, si tienen algún comentario, alguna pregunta, que podamos conversar aprovechando este momento que tenemos. Nosotros para la próxima reunión vamos a invitar, está invitado el doctor Ariel Sepúlveda. Él fue magistrado de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Hoy es magistrado de un tribunal, pero no recuerdo exactamente si está en Cartagena o en Barranquilla. Es una persona que conoce los temas del concurso y pues que él es quien nos va a acompañar de hoy en 8 días. ¿Sí? Pero pues si alguien tiene algo, pues que alguna pregunta sobre algún tema que estemos trabajando, ustedes saben que nosotros hemos hecho una crítica en el concurso a varios aspectos que están ahí inmersos, que es uno, es primero que todo la falta de participación y que hemos tenido como organización sindical en este proceso, a pesar de que tenemos 2 acuerdos firmados con la DIAN de 2016 para la convocatoria a concursos, y a pesar de que dentro de dicho acuerdo en teoría se nos garantizaba esa participación, y a pesar de que acudimos a una instancia que es de orden constitucional, como es la subcomisión del sector público en los inicios de la pandemia, y a pesar de que le solicitamos, y, bueno, y en esa instancia la función pública y el Ministerio del Trabajo quedaron comprometidos desde el mes de marzo a citar a una reunión entre la DIAN y la Comisión Nacional de Servicio Civil y las organizaciones sindicales, y a pesar incluso que en una de las peticiones que le presentamos a la comisión, ellos nos manifestaron que por ellos no había ningún problema y que estaban esperando que les dijera la DIAN. Sin embargo, hicieron este acuerdo para el concurso pues a espaldas de los trabajadores y no pudimos participar en él. Y hoy encontramos problemas. Encontramos el problema, primero es cómo se viola el derecho, el derecho que tenemos los que estamos en carrera administrativa de que se aplique la reserva del 30%. Y entonces se inventaron en el 071, el cual está demandado ante la Corte Constitucional, se inventaron una evaluación de competencias cuando es contradictorio eso con el mismo sentido de la carrera administrativa. Y en ese momento dijeron que ellos, que la escuela no tenía la infraestructura para hacer esa evaluación de competencias. Sin embargo, ahora extrañamente uno ve en el acuerdo de convocatoria a concurso que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en cambio de entregarle la segunda fase del concurso a una universidad como una garantía de neutralidad, tanto para el curso como para el examen, se lo entregó a la DIAN. Y entonces ahí sí tienen la infraestructura y ahí sí tienen las condiciones. Y es absolutamente negativa esa decisión por cuanto la DIAN estaría siendo de juez y de parte. Entonces, esto es muy grave, digamos, en términos del concurso, que sea la DIAN la que esté, la que tenga que hacer, la que vaya a hacer esa segunda fase, cuando puede hacerlo una universidad y cuando la misma comisión ha debido hacerlo. Ha debido garantizar precisamente, porque es que la existencia de la Comisión Nacional de Servicio Civil precisamente es un ente neutral, es la búsqueda de un ente neutral, diferente del gobierno que es el que haga el concurso. Esa es la filosofía que está detrás de eso. Y eso está en la Constitución Política de Colombia. Y por eso duramos varios años sin comisión. Y cuando se creó la comisión fue producto de una sentencia de la Corte Constitucional que estableció que fuera un tercero el que realizara esos concursos, un tercero independiente. Y aquí le está entregando la segunda fase a la DIAN. Esa es una crítica que tenemos muy grave, además del hecho de que nos hayan asaltado el 30%.
Pero también tenemos la otra crítica, y es la exclusión de toda una serie de profesiones, dentro de las cuales uno ve, o sea, puede uno ver con claridad que una profesión que incluso la ley garantiza que debe estar en todas las áreas del servicio público, como es la administración pública, la sacaron. Y la sacaron de las áreas misionales, y es la única administración que sacaron del área de operación aduanera. Además de que sacaron toda otra serie de profesiones. Y eso, sobre eso no hay nada, no hay ningún estudio, no hay nada que justifique eso, pero además que no tienen cómo justificarlo, porque tendrían que incluir todo lo que ha establecido el Ministerio de Educación, que se llaman los núcleos básicos del conocimiento, y tienen que incluir en conjunto el núcleo básico. Pero aquí la DIAN decidió que ellos sacaban las profesiones que les parecían y metían las que les parecían. Algo totalmente falto de técnica, falto de seriedad. Porque aquí quien sabe de educación es el Ministerio de Educación Nacional, y por eso estableció esos núcleos básicos del conocimiento. Pero a la DIAN eso no le importó. Y le preguntamos por el estudio y dice, no, que ellos hicieron unas reuniones, pero que nunca dejaron acta. O sea, no hicieron estudio. Y le habíamos planteado el tema a la comisión, porque está violando derechos de carrera, y dicen que ellos no tienen nada que ver con eso, que es la función pública. Y se lo hemos planteado a la función pública, y la función pública tampoco hace nada. O sea, estamos en una situación muy difícil, ¿sí? Donde prácticamente nuestros derechos como trabajadores de carrera y como trabajadores provisionales están siendo menguados en este concurso. Y por otro lado, decidieron que aquí no valen los antecedentes. O sea, que si alguno de nosotros tiene alguna preparación más allá de la que pide el concurso, eso no vale. Esa es la otra decisión que tomaron, que eso no vale. Y que la experiencia que tenemos aquí tampoco vale. Que hay que llegar al examen puros y limpios. Entonces, compañeros, esas son las críticas que le hemos hecho a esta convocatoria, y por eso creemos que la convocatoria pues, debería reformarse y deberían incluirse en estos aspectos que son bastante problemáticos. Incluso ya hay una demanda ante el Consejo de Estado donde está pidiendo como medida cautelar que se suspenda este concurso. Y entonces ese proceder de la DIAN, equivocado, con falta de participación sindicales, este proceder autoritario, lo que está llevándonos es a un conflicto innecesario. Tenemos casos, por ejemplo, como en la gobernación de Santander, que pasó algo parecido y ya está todo, incluso la lista de elegibles, y está detrás la demanda. Imagínense eso. O sea, generando problemas innecesarios, porque esto se podría haber resuelto si aquí tuviéramos una administración democrática, una administración que escuchara a los trabajadores y que respetara los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Eso es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo nada raro, nada extraño. Y además de eso, este año no han querido iniciar la mesa de negociación del sector público, en la DIAN, que tenían que haberla iniciado a inicios de la pandemia, que el gobierno nacional estableció, incluso dio un margen, pero ya estamos en el mes de noviembre y no hay mesa de negociación con esta directiva. Entonces es muy difícil porque las organizaciones sindicales se construyen pues para buscar una interlocución con el gobierno, y en este caso para buscar una interlocución con la directiva de la entidad. Pero si tenemos una entidad que no está dispuesta al diálogo, pues es muy difícil a partir de eso construir interlocución y que se dé cumplimiento al ordenamiento jurídico, a lo que establece la Constitución Política de Colombia. En esa situación estamos, compañeros y compañeras.
Y en ese contexto nosotros lo que hemos definido para nuestros afiliados de Ultradian y le hemos invitado también a los compañeros que no son afiliados, es que hay que seguir en esta lucha, pero al mismo tiempo hay que seguirnos preparando para el examen. Porque no podemos quedarnos solo en la lucha para defender nuestros derechos, sino que también superar el examen implica también la defensa de un derecho. Y es para la provisionalidad lograr el derecho al trabajo, lograr el derecho a la estabilidad laboral. Y es para la carrera lograr también el desarrollo del derecho al trabajo, que es la movilidad, que es el ascenso. Entonces, por eso tenemos nosotros esta doble estrategia y sobre esas dos estrategias que estamos trabajando. Y en ese contexto también ubicamos nuestras reuniones de los miércoles, en los cuales buscamos dar elementos también de comprensión del modelo tributario, pero además traemos otros elementos, que es el tema de la salud, que también hoy nos está tocando a todos nosotros, pues por este tema de la pandemia y las dificultades que tenemos al respecto, y en esa medida nos hemos movido en estas, hoy es la 16ª actividad que nosotros estamos realizando, y consideramos que han sido exitosas todas, que hemos tenido una participación de compañeras y compañeros, pero además ha sido una participación activa, ha sido una participación, digamos, donde hemos abierto los micrófonos y donde creemos que la palabra la tiene pues todo el mundo. Y en ese contexto pues abro el micrófono para las personas que quieran. Yo puse el tema, pero entonces pues es bueno que hablemos, compañeros, que pidamos la palabra. Esto lo estamos grabando porque esto lo publicamos en el informativo sindical. Pero es importante pues que hablemos, compañeros, que digamos algo, que nos expresemos frente a esto que sentimos hoy, por lo que está pasando en la entidad y también por lo que está pasando en el país. Entonces, doy la palabra a la persona que quiera pedirla. A quien quiera expresar su opinión sobre el concurso o sobre alguna situación relacionada con el trabajo, porque también hemos visto que se han incrementado nuestras cargas de trabajo. Quizás una de las urgencias hoy de hacer una mesa de negociación con la DIAN es poder renegociar las cargas de trabajo, porque aquí ha habido un incremento muy fuerte de las cargas de trabajo para todo el mundo, desde la oficina virtual que es la que tenemos ahora. Y esto es muy grave también, porque en la medida en que hemos tenido que incorporar las oficinas a nuestras casas, y en la medida en que ya estamos todo el tiempo pues encerrados en nuestras casas, con algunas posibilidades de salir o no, pues a criterio individual, tomando las medidas de seguridad. Pero lo que hemos visto es que las cargas hoy son mayores, que las dificultades para trabajar hoy son mayores, que nuestras condiciones de trabajo no son las mejores, porque quizás no tenemos la silla adecuada o no tenemos el espacio adecuado y nos ha tocado irnos acomodando de alguna manera para poder cumplir las metas también, porque creo que en eso, no, estoy seguro que en eso hemos dado unos resultados que también son importantes para este país. Y ha sido nuestro esfuerzo el que ha llevado a que cumplamos las metas. Ha sido nuestra actividad diaria, ha sido nuestra cotidianidad también. Pero entonces los horarios se han ampliado. Vemos como, por ejemplo, las áreas de atención al cliente ya no están cerrando a las 5 de la tarde, sino están cerrando a las 9, 10 de la noche. Y hoy incluso Mario nos acaba de dar un dato que es importante, y es la falta de personal que tenemos en el área de fiscalización.
donde está demostrándonos cómo nosotros trabajamos con el 30% del personal que trabajan en los países de la OCDE, en las áreas de fiscalización. O sea, nos está planteando precisamente la necesidad de fortalecer la fiscalización. Pero no es que él lo diga, sino que lo están planteando las estadísticas a nivel internacional. Nosotros somos la entidad que tiene más personal, más personas a cargo por funcionario de la entidad. 9.000 personas a cargo tenemos cada uno, mientras el promedio en América Latina es alrededor de 4.500. Y mientras el promedio en los países de la OCDE no supera los 3.000. Entonces significa que sí tenemos una sobrecarga de trabajo, que sí vivimos en medio de un acoso laboral, que sí es necesaria la ampliación de la planta y eso lo tenemos firmado con la DIAN, pero necesitamos que nos cumpla. Y ya la directiva ha dicho que ellos no van a aumentar ninguna planta. Cuando aquí por lo menos 6.000 personas se necesitan hoy, cuando ha sido diagnosticado este problema desde el año 2014 y antes también. Esas son las dificultades que tenemos. Y es sobre esa base que nosotros también tenemos que pensarnos, pero pensarnos para la protesta también, para la lucha, porque hoy urge la ampliación de la planta. Y urge la ampliación de la planta por el acoso directivo que tenemos por la falta de personal, pero también porque en la medida en que nos cumplieran con los 1.500 cargos que tendríamos para este año de ampliación en la planta, serían los cargos del concurso. Y ese también es otro aspecto, porque esto significa que los cargos de las personas que han sido convocados para el concurso, estos 1.500 compañeros que han sido convocados, pues deben unirse en esta lucha por la ampliación de la planta, precisamente para garantizar su trabajo, pero también para garantizar un mejor servicio y un fortalecimiento verdadero de la DIAN, pero también para garantizar un mayor recaudo, porque aquí hay cosas que no pueden hacer los sistemas. Incorporar gente al sistema para que venga a darnos la información, eso es algo que no podemos hacer si no hay mayor personal. Las investigaciones que se pueden hacer hoy desde fiscalización necesitan de mayor personal. Y eso, aparentemente, para la directiva no es importante, porque ellos consideran que todo lo pueden resolver solamente por la vía de los sistemas. Y eso no es cierto. Eso no es cierto porque está demostrado a nivel mundial si hacemos la comparación con las demás entidades. Entonces, ese también es otro tema de discusión con esta entidad. ¿Dónde está la ampliación? Y sobre eso, nada. Ya dijeron que no va a haber ampliación, punto. Y nos han citado para el lunes a la subcomisión del sector público, una subcomisión de origen constitucional, pero que tampoco cumple lo que está, tampoco cumple. Allá también, porque quedó en el acuerdo nacional con el gobierno nacional, quedó la ampliación de la planta de la DIAN. Y entonces, no sabemos qué nos van a decir el lunes, pero cualquier cosa irán a decir, porque no vemos la ampliación de la planta. Entonces, estas dificultades son dificultades para la reflexión, para la acción. De hecho, hoy estuvieron unos compañeros de otra organización protestando allá frente al Ministerio de Hacienda. Y entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿quién más va a ir a protestar? ¿Vamos a ir nosotros también a protestar? ¿A dónde es que vamos a ir a protestar? ¿O vamos al Ministerio de Hacienda o nos vamos para Chía a protestar? Porque quizás ahí en ese ministerio no hay nadie, están todos trabajando desde su casa. Entonces la tarea de pronto es ir a las casas a preguntarles a ver si es que nos van a cumplir. Esas son las discusiones de hoy, compañeros. Esas son las dificultades que tenemos hoy en medio de esta pandemia, en medio de esta situación tan difícil, ¿sí? Que nos ha puesto a todos a pensar. Pero el pensar es para el actuar. El pensar no es solamente para pensarlo porque sí, sino es para pensarlo porque tenemos razones hoy para actuar, para protestar. Razones para
buscar construir una mejor entidad y unas mejores condiciones de vida para los trabajadores, pero también un mejor servicio y también un modelo tributario que sea progresivo, y que realmente le cobren los impuestos a los que tienen que cobrárselos. Yo creo que ese ha sido el resumen, digamos, de estas charlas en las cuales hemos traído a los investigadores, a Jorge Luis Garay, a Spitia, y donde se ha demostrado la necesidad de un sistema tributario progresivo. ¿Sí? Creo que eso ya, por lo menos las personas que han asistido a estos seminarios ya los tenemos claro, que este modelo tributario que tenemos no es progresivo, como nos lo ha explicado también el profesor Uprimi, cuando nos explicó el tema de la demanda, que se ha presentado precisamente con el tema de la falta de progresividad del sistema tributario. Entonces creo que esos aspectos son los que nos llaman a una reflexión para la acción. Y entonces vuelvo a abrir la palabra, compañeras y compañeros. Tulio, buenas tardes. Hable, compañero. Tulio, pues estuvimos escuchando el conversatorio ese, eso es una farsa, no leyeron ninguna de las preguntas que se hizo por parte de Ultradian. No, eso fue todo acomodado, una vaina que no valió la pena realmente. Bueno, yo creo que eso lo que nos da la razón es que pues nosotros tenemos que mantener nuestros espacios propios y que en esa medida es construyendo alternativas como podemos avanzar. Alternativas colectivas, alternativas de participación y alternativas para que los compañeros y las compañeras de la DIAN tengamos claridad sobre nuestra problemática. Y tengamos también una capacidad de luchar y de desarrollar un movimiento bien amplio, de absolutamente todos, por la defensa de todo esto que hemos planteado acá y de todas estas discusiones que estamos acá. Creo que eso es lo que nos deja claro. Que lo demás, pues ya sabemos que hay unos mecanismos de manipulación, hay unos mecanismos en los cuales la información siempre la traspasan por un sedazo y en los cuales a nosotros nos consideran como monigotes. Entonces yo creo que quizás lo más importante es reivindicarnos como ciudadanos, reivindicarnos como seres humanos, reivindicar nuestra dignidad y sobre esa base plantear el diálogo social, plantear la negociación colectiva, la defensa de nuestros derechos. Uno de los aspectos centrales precisamente para lograr la negociación colectiva, una negociación colectiva decente, es el respeto del otro. Es el respeto del otro. Y el respeto del otro implica, pues, el respeto a la directiva y el respeto a las organizaciones sindicales. Y ese respeto implica que las organizaciones sindicales no son para manipularlas, sino son para escucharlas. Que las organizaciones sindicales son interlocutores que defienden unos intereses de unos trabajadores en un contexto social, en unas condiciones sociales, económicas, culturales y políticas. Que nuestras organizaciones sindicales son organizaciones sociales y que en esa medida, como organizaciones sociales, pues buscamos un cambio para nuestros afiliados, pero también un cambio social, una justicia social. Y esa es nuestra tarea. Y si lo tenemos claro, compañeros, yo creo que no vamos a perdernos en el camino. Porque ese es el avance que tenemos que lograr. Y es un avance en el cual tienen que estar involucrados todos los empleados de la DIAN. Independientemente de cualquier consideración, tenemos que estar involucrados. Porque tenemos que pensar nosotros como servidores públicos. ¿Y qué significa ser servidores públicos? Pues servirle al público, servirle al país, servirle al pueblo, que finalmente es el que está aquí, que es la fuente de la autoridad. Y en esa medida el Estado debe estar al servicio del pueblo.
Y entonces necesitamos un Estado fuerte, un Estado que genere el suficiente empleo hoy en momentos de pandemia y de crisis. Pero para poder tener un Estado fuerte necesitamos tributos fuertes a los que más tienen, a los poderosos, a este 0,1%, es que es una ínfima minoría la que domina esto, a este 1% que pagan proporcionalmente más que nosotros, compañeros, pagan más que nosotros proporcionalmente. O sea, digamos, nosotros pagamos más tributos que ellos. Nosotros, compañeros, pagamos más tributos. Si miramos nuestro salario, nuestro ingreso, y lo comparamos con los ingresos de ellos, y lo comparamos con las propiedades de ellos, indudablemente que ahí hay una injusticia tributaria. Porque es que la diferencia es inmensa. Es inmensa. Ellos son súper, súper, súper ricos, como lo llama Garay, súper, súper ricos. Y lo mismo pasa con los súper ricos. Es que hay dos clases de las cuales habla Garay y habla Spitia. Uno, los súper, súper ricos, que es el 0,1%. O sea, alrededor de 3.000 personas. Y otros son los súper ricos, que son alrededor de 30.000. Ellos son los que tienen que pagarla precisamente porque son los mayores propietarios de este país, son los que tienen los mejores ingresos en este país. Entonces tienen que aplicarse el principio de la progresividad fiscal, de la progresividad tributaria. Y no se aplica con ellos, no se aplica con ellos. Porque si uno ve las tasas, son las mismas de las que pagamos nosotros, unos empleados de la DIAN, ¿sí? O los que tienen sueldos similares a los nuestros. Esa es la injusticia, compañeros. Y detrás de eso hay muchas otras injusticias. Y esa es una discusión hoy de la ética. Y esa ética tiene que ver con el examen. Porque ahí hay un punto de ética. Entonces vamos a ver cómo es que planteamos la ética. Porque en esa ética nosotros tenemos que hacer un análisis de cuál es la ética de los poderosos aquí en Colombia. A partir de esas reglas. A partir del Código del Buen Gobierno. Y a partir de esos documentos que están ahí que nos toca estudiarlos, pues que sea la oportunidad también para analizarlos a ellos, para mirarlos a ellos, para mirar que no están siendo éticos. Por eso es que no llegan a esta entidad por concursos, sino llegan por palancas políticas. Y por eso es que nosotros defendemos que los cargos de los directores, aquí, de todos esos directores que tenemos, excepto el director general, sean cargos de concurso y de mérito. Porque ahí sí de verdad nos estarían demostrando su ética y su capacidad. Pero que lleguen por una razón política, ahí para nosotros no nos da legitimidad, porque conocemos nosotros mejor esta entidad. Esa es una discusión importantísima. Esa es una discusión muy importante, porque no reconocemos esa legitimidad que ellos dicen tener, porque no conocen esta entidad, porque no llegaron por mérito, porque su único mérito es tener una palanca política. Ese es su único mérito. Y ese no es el mérito que nosotros estamos reivindicando. Y entonces, por eso, ahora que nos estamos preparando para el examen, uno de los puntos que tenemos que mirar es el tema de la ética. Y ahí en la ética tenemos que analizar el comportamiento ético de quienes dirigen esta entidad y quienes dirigen este país. Y ahí vamos a aprender ética. Si hacemos esta crítica, aprenderemos ética y nos irá bien en el examen. Y aprenderemos a razonar éticamente, pero es a partir de ese análisis que nosotros hagamos. Yo creo que esa es una oportunidad muy importante, la que tenemos ahorita precisamente con esto que se avecina, que no sabemos qué pase, que no sabemos, porque mire, yo les cuento, nosotros presentamos una demanda, es para que veamos los términos, los tiempos. Nosotros presentamos una demanda en noviembre del año pasado, porque este gobierno limitó la negociación colectiva con una circular. Presentamos una demanda ante el Consejo de Estado contra esa circular para que se nos garantizara la negociación colectiva y pedimos una medida cautelar. Y era la suspensión, o es la suspensión de esa circular. Y solo hasta el mes pasado,
estamos en noviembre, hasta octubre, llegó la comunicación que le iban a comunicar a las partes y que le daban un término a las partes, o sea, a la función pública y al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Para que pues, ellos argumentaran pues, en contra de la medida cautelar y después ya tomará la decisión el Consejo de Estado. O sea, llevamos un año y todavía no han tomado la medida cautelar. Entonces, eso pasa. Entonces, tengamos claro eso, porque eso nos da referentes, digamos, de lo que puede pasar. Pero lo que sí no podemos hacer, compañeros, es cruzarnos de brazos y decir que vamos a luchar solamente para este concurso y que lo vamos a no sé qué, y que no estudiamos. Eso sí no lo podemos hacer. Nosotros tenemos que prepararnos para el concurso con todas las de la ley. Y esa es nuestra tarea desde Ultradian, y esa es una tarea que hoy Ultradian está liderando. Para sus afiliados y para los que quieran llegar a unirse en esta tarea. Pero eso no significa que abandonemos la lucha. Por eso decimos la lucha es doble. Es la lucha por nuestros derechos en la entidad, pero también es la lucha por el derecho al trabajo, que es la lucha del concurso. Y entonces hay que prepararnos. Hay que prepararnos, compañeros. Y no hay que perder, digamos, el tiempo. Más allá, digamos, hay que aprovechar el tiempo porque no sabemos qué pase. Lo importante es que tengamos clara la problemática y tenemos claro que ahí nos están violando unos derechos, que esta entidad ha obrado unilateralmente y que están haciendo cosas que no son debidas con relación al concurso, como por ejemplo que ese segundo examen lo esté manejando la DIAN. ¿Sí? Eso es indebido. Como por ejemplo que nos hayan sacado al 30% y ya no tengamos ese derecho al 30% los de carrera en esta convocatoria. O como por ejemplo que no nos tengan en cuenta los antecedentes, o como por ejemplo que nos hayan sacado una cantidad de profesiones de manera arbitraria. Esos son aspectos indebidos de esta administración y que nosotros tenemos que tener claro. Bueno, compañeros, yo ya hablé mucho, no voy a decir más, abro nuevamente la palabra. Bueno, pues si no hay intervenciones, entonces, pues les agradezco mucho, les agradecemos mucho. Bueno, veo que alguien va a hablar. Tulio, por ahí estaban hablando ahorita de la reunión que hizo la doctora Gabriela con, creo que con Frío Ballén, el comisionado. Según algo que me estaba comentando alguien, y es que mencionó que ya dijo algo dejó algo en el aire, y es que dijo que si la escuela no tenía la capacidad de hacer el concurso cerrado, contrataban a una universidad para que lo hiciera otra universidad. O sea, como ambientando que seguramente la escuela al final no va a poder hacerlo porque muy seguramente, como ya la historia nos ha enseñado en la DIAN, nunca tiene la capacidad. Entonces ya dejó ver eso ahí en el discurso que estaba dando ahorita en el conversatorio que hizo con el comisionado. Bueno, pero si es así es importante, porque precisamente es uno de los aspectos que hemos planteado. O sea que aquí la escuela nada tiene que ver en hacer por razones éticas, por razones constitucionales, de ética constitucional. Porque aquí hay que plantearnos la ética también, de ética constitucional, compañeros. Es que precisamente si crearon la Comisión Nacional de Servicio Civil fue para crear un tercero que dirimiera el problema de los concursos. Porque anteriormente las entidades de la DIAN tenían una comisión de carrera y era la que manejaba el concurso. Eso fue lo que se acabó. Y aquí lo están reviviendo por otro lado. Y eso no es decente, ni es ético, ni es constitucional. Y lo afirmamos nosotros y ya fue admitida la demanda en ese punto. No sabemos qué diga la Corte, eso sí no lo sabemos. ¿Sí? Pero ya fue admitida la demanda en ese punto. Que nosotros no presentamos, que presentaron nuestros compañeros y que a nosotros nos parece muy bien que la hayan presentado. ¿Sí?
Y entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Es que eso es, digamos, es una decisión muy errada de la Comisión Nacional del Servicio Civil entregarle eso a la DIAN. Por razones de constitucionalidad. Cuando incluso el mismo decreto establece que lo puede hacer una universidad, tienen que entregárselo a una universidad. Es un deber de la comisión. Y es un deber ético y de transparencia también. Porque es un tercero el que debe realizarlo. No puede ser la propia entidad la que lo haga. Las únicas entidades que pueden hacerlo a través de las comisiones de carrera y con unas reglas distintas son las carreras especiales de orden constitucional, que es la de la Contraloría, que es la de la Procuraduría. Como ejemplos estoy poniéndolos. Buenas tardes. Hable, compañera. Sí, Tulio, precisamente en ese punto le hicieron una pregunta y era que si ahí no se le estaba vulnerando la competencia a la comisión por hacer ese curso de la DIAN, esa segunda fase. Entonces, ahí respondió fue Frídole. Dijo que no le estaban vulnerando nada a la comisión, que lo que fue la planeación la hicieron en conjunto, DIAN comisión, pero que como tal el examen o ese curso va a ser exclusivamente hecho por la DIAN. Entonces, él sí aclaró que lo único que intervino en la comisión fue en la planeación, más el desarrollo lo va a hacer la DIAN. Que hace la DIAN el curso, esa segunda fase, y una vez ya haga toda la puntuación, vuelve y lo remite a la Comisión Nacional, para que la comisión ya saque la lista de elegibles. Sí dijeron lo que dijo Jorgito, efectivamente, que si de aquí a que ya haya la segunda fase, la DIAN no está, digamos, sí, autorizada, no tiene toda, pues, todo para poder hacer esa segunda fase, entonces lo entrega a la universidad. De lo que llamó la atención en esa reunión es que ellos dicen que después de la lista de elegibles de una vez, no se va a posesionar el funcionario, sino que viene lo que ya sabíamos que era el examen de actitudes psicofísicas y adicional nombra la inducción. Aun cuando le hicimos preguntas ahí por el chat, no respondieron en qué consiste la inducción antes de uno posesionarse, porque siempre primero uno se posesiona y después viene la inducción, pero ahí nombraron dos cosas antes de poderse posesionar, que con el solo hecho de quedar en la lista elegible ya no da que se posesione, tiene que pasar los exámenes y tiene que superar la inducción. Entonces ahí se hizo la pregunta que en qué consiste la inducción, si era que iba a tener alguna evaluación, que esa siempre era posterior a cuando uno se posesionaba, pero no dieron respuesta. De las cosas así que nombraron que nos pareció pues diferentes. Le preguntaron lo de los antecedentes, pero pues ya sabíamos la respuesta a ella. Según la doctora Gabriela, es en beneficio de los funcionarios, que porque la experiencia afuera la pueden certificar y que los funcionarios adentro pues sí nos regimos es por las certificaciones que da la administración pública, entonces que por eso lo hacen por transparencia, pero finalmente no dio una respuesta de fondo a lo que se le estaba pidiendo. Eso fue así como lo que dijeron, así como diferente lo de la inducción antes de posesionarse, que la prueba de integridad es algo nuevo que viene, pero no informaron en qué consiste, sino simplemente que es algo nuevo que viene. Nombraron lo de los 3 funcionarios, lo de que son 3 personas para pasar a la segunda fase. Se le hizo la pregunta que si era por cargo, o sea, si un cargo tiene 100 vacantes, pasan 300 personas, pero no supo responder. Entonces se quedó la pregunta sin responder. Simplemente dijo, pasan 3. Así la lista de elegibles esté de 5, de 10 hayan pasado. Los 3 primeros son los que pasan a la fase 2. Eso no, pero fue lo que dijo. Sandra, ahí se aclaró, perdón, buenas tardes. Ahí se aclaró y llegó y nos dijo que si había un empate en el primer puesto, habían 2 personas ocupando el primer puesto, 2 personas ocupando el segundo puesto, 2 personas ocupando el tercer puesto, que iban los 6 a la segunda fase, que iban los 6. Sí, Y pero ellos, eso lo dijo el comisionado, eso lo dijo el comisionado cuando ella, porque ya no, el comisionado no le entendía la pregunta a Gabriela, entonces dijo que en caso de que hayan empate, digamos, para los 3 cargos, dijo, van los 6, digamos, si hay empate, y puso el ejemplo, si hay empate en el primero, en el segundo, en el tercero, al curso van las 6 personas. Hablan de los 3, pero si hay empate, van las personas que están con el mismo cargo.
y ellos, sí, los tres para el caso de la segunda fase. Y lo único que sí dicen ellos, y que es lo que estaba refiriendo ahorita Tulio, es que ellos simplemente se han dedicado a cumplir lo que la DIAN unilateralmente hizo con este decreto 071. Ellos dicen que tiene principio de legalidad. Entonces que ellos en la segunda fase cumplen lo que dice el decreto, que es a discrecionalidad del director, que como decía Tulio, ya hay una demanda admitida sobre, digamos, esta facultad que extralimita, está siendo objeto de estudio por parte de la Corte, digamos eso sí, y sí lo que dice Sandra sí es cierto, que hablan de 2 requisitos antes de tomar la posesión, que es el examen, los exámenes médicos, no sabemos también a qué se refieren con esos exámenes médicos, si van a ser causales de exclusión, y la inducción. Entonces esas fueron 2 cosas que antes de que salga el nombramiento definitivo saldrían estas Sí, digamos, estos requisitos. los exámenes sí vienen a ser de exclusión porque hay que pasarlos. Si la persona no pasa esos exámenes médicos y psicofísicos, quiere decir que no se puede posesionar. Entonces sí es como un filtro. Ese es un filtro adicional. El de la inducción es el que nos llama la atención porque, o sea, ¿cómo van a medir la inducción? Si la inducción es algo que me están dando, ¿será que es que van a hacer un examen después de la inducción? O mejor dicho, en la inducción sí quedó totalmente la duda. Nombraron pues la comisión de personal, que una vez ya esté en la lista de elegibles, lo pasan, creo que es una semana para que la comisión revise. La comisión puede solicitar la exclusión de personas ahí si ve que no cumplen los requisitos. Ellos pues aclaran que a veces las comisiones lo piden, pero cuando ellos van y verifican, en el 100% la gente sí cumple los requisitos. Se preguntó que si van a poner los ejes temáticos, que si los van a cargar, si los van a informar pues antes del examen. Dijeron que es que estos exámenes se basan especialmente en competencias. No va a ser como antes de pronto los exámenes que eran más dados al área de conocimientos, sino ahorita va a ser de habilidades, destrezas, capacidades. Entonces que no va a ser como antes, que de pronto el eje temático era del decreto, del estatuto aduanero, el artículo, bueno, el capítulo 5 y 6, que así no se van a encontrar los ejes temáticos. Que los ejes temáticos, por ejemplo, nombró que puede ser razonamiento categorial, nombró ese ejemplo. Entonces dijo, va a ser enfocado al examen principalmente a competencias, habilidades y destrezas y no a conocimientos. Va a haber una parte de conocimientos, pero pues no es muy amplia. Y que la primera prueba, la que es de, ¿cómo se llama? La que es como de conocimiento de la DIAN, que esa exclusivamente pues fue hecha por la DIAN, porque se refiere como a la base y en sí lo que es la DIAN. Y reiteró mucho eso, lo que dijo Skitar, que ellos se basaron en esta convocatoria en todo lo que está en el decreto 071. Que el concurso de ascenso todavía no lo pueden hacer porque como no han sacado el decreto reglamentario del 71, entonces por eso la escuela todavía no puede certificar las competencias, pero que en esas 3 convocatorias que van a haber, o sea, la de ahorita y las otras 2 que quedan, que una de esas sí va para el 30% para el concurso de ascenso, que una de esas va fija para concurso de ascenso. Y que ellos están esperando reglamentar ese decreto para que la escuela pueda certificar las competencias. Pero pues quedaron muchísimas respuestas, muchísimas preguntas sin responder, entre eso las de nuestro sindicato no respondieron ninguna, entonces, y no permitieron hablar nada, las preguntas eran privadas, entonces no se veía la pregunta de nadie. Uno la hacía y solo podía leerla uno mismo. Bueno, yo creo que aquí debemos ratificar una cosa. Si bien es cierto, esa cosa de que le dan la facultad de la DIAN goza de principio de legalidad. La comisión sabe muy bien cuál es su origen, sobre la base de qué sentencia es que emergió la comisión, y ellos como medida cautelar deberían garantizar que esos exámenes lo haga un externo. Eso no es óbice para que ellos lo hagan, porque es un tema de transparencia, es un tema ético que está ahí en juego. O sea, la DIAN no tiene por qué ser juez y parte. Eso es claro para todos nosotros. ¿Sí? Segundo, sobre la prueba psicofísica, ellos dicen que la prueba psicofísica consiste en un acto médico en el cual se interroga, examina al aspirante con el fin de determinar si la persona cuenta con las condiciones de salud mental y físicas acordes
a las tareas y al perfil del empleo al que aspira. Y dice que los exámenes médicos y de aptitud psicofísica incluyen examen físico completo, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas tales como laboratorios, imágenes diagnósticas, entre otras, y su correlación entre ellas para poder emitir un concepto por medio de medicina laboral que determina si el aspirante cumple con el perfil requerido para el desempeño del empleo, que se denomina concepto de aptitud. Y supuestamente esto lo rige la resolución 2368 del 11 de julio de 2007, que dice que el perfil del cargo es el conjunto de demandas físicas, mentales y condiciones específicas determinadas por el empleador como requisitos para que una persona pueda realizar determinadas funciones o tareas. Esa es como la característica, digamos, del examen psicofísico. Nosotros lo que esperamos es que respeten, en el caso, por ejemplo, de las personas discapacitadas, porque aquí debe haber un respeto precisamente a la discapacidad. En algún momento alguien nos manifestó que había un derecho a unos cupos, estuvimos revisando y eso no existe. Lo que existe es que pues, se les garanticen las condiciones a los compañeros que tienen las discapacidades para que puedan presentar su examen en las mejores condiciones, pero también se les garantice las condiciones de trabajo. Por eso es que viene la preocupación de esta prueba psicofísica, y no sabemos si aquí hay una mirada medio facha en el sentido de que solo los más aptos, ¿sí? Yo creo que aquí precisamente si una persona ha superado un examen y ha demostrado en un examen que meritocrático que puede superarlo, no puede ser que después vengan a decirle que no superó la prueba psicofísica. Tendremos que estar alertas en ese momento precisamente porque nuestra función precisamente es la búsqueda de estas garantías para todos los funcionarios. Y lo otro pues es que indudablemente que con la tradición que tiene esta entidad, de su falta de participación de los trabajadores, de su falta de democracia, y con ese amangualamiento que hemos visto, pues era muy difícil que recogieran las preguntas que todo el mundo había planteado, porque lo que les interesaba era lucirse, y probablemente hasta ellos mismos elaboraron las preguntas que se hicieron y se contestaron con ese ánimo, ¿sí? Entonces realmente ahí nosotros no vemos realmente una transparencia. Lo que vemos es cada vez que suceden estas cosas, lo que vemos es más oscuridad. Y nos preocupa mucho, pues porque estamos a puertas de un concurso donde en el caso de las carreras misionales, la DIAN va a manejar un valor de prueba del 55%, que es un valor supremamente alto, y no va a garantizar una neutralidad. Es indudable que no hay neutralidad. O sea, la propia entidad no es neutral, y eso es constitucional. Entonces es una lectura muy mala que está haciendo el comisionado que está a cargo del concurso, y que debería replantearse. Y quizás lo que están diciendo es pensando en si, yo creo que cuando hablan en esos términos, lo que están pensando es en lo que pueda decir el Consejo de Estado, pero ellos deberían hacerlo de antemano, si tuvieran realmente un sentido ético, y si tuvieran un razonamiento ético, deberían hacerlo de antemano, porque ellos saben que realmente aquí lo que plantea la Constitución Política es una separación entre la entidad, en el caso de todas las carreras regidas por la Ley de Carrera Administrativa, es una separación entre la entidad y el ente que realiza el concurso. Ese es el concepto. Y ese concepto se está violando acá. Entonces, esa es la razón fundamental. ¿Sí? Esa es la razón fundamental. Es que aquí tiene que haber una separación. ¿Sí? Pero ellos, pues como vemos, estarán dispuestos a hacerlo cuando les den la orden. Pero el deber ético era que lo hicieran ya. ¿Sí? Ese es el deber ético. ¿Sí?
Y por eso es que nosotros aquí tenemos, y por eso es que nos toca estudiar, y aquí sí hay que estudiar, no hay que creerse el cuento de que no hay que estudiar y que no sé qué, no, compañeros, aquí hay que estudiar, porque la competencia es un saber hacer, y si yo no sé, pues no va a poder ser competente. Entonces no se dejen echar esos cuentos, porque precisamente esos cuentos están para rajar a los de la DIAN, y para después decir, mire, ustedes no fueron capaces de prepararse para el concurso. Entonces no se dejen echar esos cuentos de que aquí no hay que estudiar y que aquí no hay que prepararse. Aquí hay que prepararnos en las competencias básicas. Tengámoslo claro. ¿Sí? Porque es sobre esa base que podamos demostrar nuestra competencia. Es sobre esa base, no es de otra manera. ¿Sí? Eso de que no hay que estudiar y que es que no sé qué y que aquí, no señor, aquí la competencia es un saber hacer. Esa es la competencia, un saber hacer. Entonces, ojo con eso, compañeros. Bueno, yo creo que por hoy estamos a las 5:02. Tulio, otra cosita, Sí, antes de que nos vayamos, es que también nos dijeron y nos recalcaron que ya hay el presupuesto, ya el Ministerio de Hacienda asignó el presupuesto para el concurso 2021, o sea que ya hay para el año entrante, para la próxima convocatoria. Y una de las preguntas al comisionado era que si se podían llevar los dos simultáneos, y él dijo que no había ningún inconveniente, la única restricción era que las pruebas debían de ser en fechas diferentes, porque las personas no podían, una persona no podía estar en dos partes a la vez, entonces que ellas sí podían inscribirse a las dos convocatorias, que no había ningún inconveniente frente a eso. Entonces, para que tengamos claro que ya hay presupuesto para el concurso siguiente. También nos dijeron, hablaron del tema del retén social y pues hablan de las acciones afirmativas que siempre y cuando hayan las vacantes para los prepensionados, madres o padres cabeza de familia o con discapacidad, siempre y cuando haya las vacantes, pues aplicarán esas acciones afirmativas. Y también pues nos hablaron del tema de la venta de los pines, que eso sí está supeditado al tema del COVID, a la emergencia sanitaria, eso está en el 491, entonces en un comienzo esto va hasta el 30 de noviembre, hay que esperar qué decisiones toma el gobierno nacional, porque dentro de la venta de los pines está dentro de la etapa de reclutamiento y esta no se puede surtir hasta que no se libere, digamos, esta restricción. Entonces, esas otras dos cositas que se dijeron y quería, también para los certificados que a finalizar el mes, a más tardar, manifestó la doctora Barriga que van a poderlos bajar como bajamos las certificaciones de Cactus. Ahí intervino el comisionado y dijo pues que no congestionáramos a la DIAN pidiendo la certificación y que esperáramos a que sacaran ese aplicativo, básicamente eso. Era lo que quería agregar. Listo, ese dato es importante, pero ya lo sabíamos, ¿no? Yo creo que ahí no hay nada nuevo. Ya lo sabíamos. De todas maneras, aquí lo que está definiendo esto es el COMPES. ¿Sí? Porque fíjense que anteriormente los concursos no los definió ni la ley, ni el acuerdo que hicimos con la DIAN, ni la ley. Porque la ley decía desde 2016 que había que hacer concursos. Pero ahora lo está definiendo el COMPES, porque los recursos, pues precisamente, parten, digamos, están en ese contexto. O sea, el concurso está en el contexto del COMPES. Entonces es indudable, ya eso lo sabíamos, que a partir de enero, pues va a venir la otra convocatoria, ¿sí? Y entonces ahí volvemos a tener los mismos problemas, ¿sí? Que es el problema de las carreras excluidas, que es el problema, en el caso de, por ejemplo, que llegue operación aduanera, entonces el problema de la inclusión que hicieron del inglés, ¿sí? Entonces, que incluso nosotros, pues, ahí también están violando derechos de carrera, porque si en el momento de ingresar a la entidad no había esa exigencia, ¿cómo le van a exigir hoy a una persona que los cumpla? Entonces ellos lo argumentan con el cuento de estos cursos malísimos del SENA, ¿sí? Que realmente son más formalismo que un aprendizaje, y entonces sencillamente es tener esa certificación, pero eso es un problema para mucha gente. Entonces ahí vamos a tener otra vez las dificultades, porque ellos están diciendo que lo van a hacer, pero no están diciendo que vamos a participar, no están diciendo que van a garantizarnos el derecho que tenemos a participar precisamente en esas convocatorias como lo firmamos en el 2016. Y entonces lo que va a suceder es que el problema se va a incrementar más, porque si lo van a hacer de la misma manera, si vuelven a entregarle el segundo examen de las áreas misionales a la entidad y no se los entregan a una universidad externa que garantice la neutralidad, entonces vamos a tener dos problemas iguales, ¿sí? Dos conflictos iguales, por la falta precisamente de democracia de esta administración.
Entonces, yo no sé cómo ir a hacer eso, pero realmente no tenemos un futuro claro como quisiéramos, porque nosotros que hemos sido los defensores del concurso, que somos defensores de la ampliación de la planta, hoy estamos excluidos por esta directiva. Estamos totalmente excluidos por esta directiva. Y no es, digamos, tampoco es constitucional ni tampoco es ético. La exclusión a los trabajadores tampoco es ético, porque está violando un principio del Estado Social de Derecho. Porque es que nosotros también hacemos parte del Estado Social de Derecho. Nosotros no somos ajenos al Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho no está diciendo que aquí solo la directiva es la que define esas cosas en la DIAN. El Estado Social de Derecho lo que está diciendo es que es la directiva con los trabajadores. Eso es lo que está diciendo, y no estamos pidiendo cogobernar ni nada de eso. Estamos simplemente solicitando que se nos garantice lo que nos garantiza la Constitución. ¿Sí? Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Sí? Y entonces nos preocupa todo eso precisamente por esa circunstancia. Porque entonces vamos a tener más conflictos y no lo que debería ser, ¿sí? Y no el deber ser. Y es que esto tuviera, digamos, un proceso amplio, transparente, de construcción colectiva, unido a una ampliación de planta. Eso sería lo correcto, ¿sí? Pero aquí eso no se ve con claridad. Y lo otro también ya lo sabíamos. Todos sabemos, compañeros, que mientras aquí no se levante la emergencia sanitaria, no pueden vender los pines. Eso fue uno de los primeros temas, precisamente, que en esa reunión de marzo, precisamente en la subcomisión del sector público, esos temas se tramitaron. Como se tramitó la reunión que hemos dicho y que nunca se pudo desarrollar con la comisión y la DIAN. Y ahí se tramitó precisamente esos problemas que tenían que ver con la convocatoria. ¿Sí? Y con las convocatorias en general a todos los concursos, con los problemas que hay, porque no solo es el concurso de la DIAN. Y probablemente, pues no se sabe qué pase, o sea, pero la situación está muy difícil. Y lo que se está hablando es que entre noviembre y diciembre los contagios probablemente van a aumentar. Ya la alcaldesa de Bogotá está hablando, pues que diciembre va a ser un mes muy complicado por el incremento de la curva. Aquí nunca hemos salido de una primera etapa, aquí hemos seguido de chorizo, ¿sí? Y estamos en una situación muy complicada, y entonces en esa medida, pues no van a poder vender los pines. Entonces tampoco eso es una información nueva que nos estén trayendo. Eso es lo mismo, eso es lo que ya sabemos. Y hay que esperar es qué decide el gobierno. Si el gobierno decide que en medio de esta pandemia decide decir que no hay pandemia, pues ahí sí tendremos que mirar a ver qué pasa, ¿sí? Pero hay que esperar esa decisión. Y respecto a los certificados, pues esperamos que ese montaje quede bien hecho y que funcione y que los certificados sean garantistas y que nos den realmente una certificación que nos permita presentarnos al área en que nosotros consideremos que es la mejor área, ¿sí? Entonces esperemos en eso, pues a ver con qué nos sale la entidad, y realmente es una salida correcta, ¿sí? En la medida en que, pues si estamos avanzando en todo el tema de los sistemas, pues debe ser. ¿Sí? Pero ahí siguen los problemas, compañeros, sigue el acoso laboral, siguen las presiones de algunos jefes que quieren ver a la gente en las oficinas, y siguen las dificultades, compañeros, y bueno, por eso también nosotros seguimos como organización en la lucha, y también buscando el diálogo social, buscando la negociación colectiva, buscando la interlocución, porque esa es nuestra tarea central, compañeros. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, compañeras y compañeros, si no hay nada más que decir, entonces, siendo las 5:10 p.m., les agradecemos mucho a todas y todos su participación, que nos hayan acompañado en esta charla de hoy, que tuvo dos fases. Una fase, digamos, donde Mario Valencia nos planteó el problema fiscal y su relación con la minería y todo este tema de los flujos financieros y el evento que van a realizar, que les enviaremos el correo. Y por otro lado,
el análisis que hemos podido hacer de la situación y nuestras relaciones con la DIAN. Con relación a todos los afiliados de Ultradian, pues les quiero decir que, bueno, esto no lo voy a grabar, esto lo voy a quitar de la grabación. Cerramos la grabación aquí agradeciéndole a todos ustedes, compañeras y compañeros, invitando a toda la gente de la DIAN a unirse a Ultradian, a organizarse y a luchar, porque aquí la situación no está fácil.